Chers collègues, mesdames et messieurs, Estimados colegas, sanitaire. Un grand merci au personnel de nettoyage qui a procédé à toutes les opérations nécessaires pendant la pause. Notre prochain point à l'ordre du jour est l'élection de 3 vice-présidents pour constituer notre bureau. Comme vous vous en souvenez, nous avons décidé de... Reanudamos nuestra reunión después de la pausa sanitaria. Vamos a continuar con nuestra reunión con la constitución de la mesa en función de paridad de género. Para segundo, tercero y cuarto vicepresidente o vicepresidenta, Morten Løkkegaard; para Renew; para ECR, Masha Belbach; y para SID, Vladimir Simosevich. Estos son los candidatos que se nos han notificado. Tenemos quórum, hemos alcanzado el quórum, o sea que podemos proceder a la elección. El señor Morten Løkkegaard de Renew, candidato para la segunda vicepresidencia. Esta es la notificación. El candidato ha presentado su declaración de intereses y de actividades financieras y de código de conducta adecuado, y podemos proceder a su elección por aclamación. Muy bien. La aclamación es muy limitada. Señor Løkkegaard, ¿está usted conectado? ¿Acepta usted este puesto de segundo vicepresidente de la mesa de esta comisión? Por favor, pulse el botón. Voilà. You can speak. Mr. Løkkegaard, do you agree on being vice president? Señor Løkkegaard, ¿acepta usted la segunda vicepresidencia de esta comisión? I think that's a yes. Bueno, parece que sí. Así que enhorabuena. Es usted segundo vicepresidente de nuestra comisión. Procedemos ahora a la elección del tercer vicepresidente de nuestra comisión. Propuesta del grupo ECR, la señora Dasha Melba. Esta es la propuesta para la vicepresidencia. La declaración de intereses financieros y la declaración relativa al código de conducta adecuado han sido firmadas por la candidata, así que podemos proceder a su elección por aclamación. Bueno, la multitud reunida en la sala aclama. Y señora Melbach, si está usted en línea, ¿nos puede decir si acepta esta vicepresidencia para nuestra comisión especial? Señor presidente, sí, desde luego, y haré todo lo que pueda. Es un honor contar con su presencia en nuestra mesa. Enhorabuena. Y ahora vamos a proceder a la última elección de vicepresidencia. SID ha propuesto a Vladimir Simosevich. Señor Simosevich ha cumplimentado la declaración de intereses financieros, así como la del código de conducta adecuado, y propongo que procedamos a su elección por aclamación. La multitud aclama. Así que, señor Simosevich, ¿acepta usted esta vicepresidencia de nuestra comisión plenamente? Sí, acepto. Enhorabuena. Y enhorabuena a todos. Bien, pues ahora ya tenemos una mesa de nuestra comisión y podemos continuar con nuestro trabajo. Este es un momento verdaderamente esencial. Enhorabuena a los dos vicepresidentes y a la vicepresidenta por su elección. Pasamos al punto 9 del orden del día. Intercambio de puntos de vista con el señor Elliot Higgins,
fundador y director ejecutivo de Bellingcat. Queridos colegas, la Unión Europea es el objeto ideal para la transmisión accidental de falsas informaciones y objetivo de campañas de desinformación deliberadas. La Unión considera, con razón, que se trata de un actor fundamental en el mundo y que es atacado siguiendo los intereses de actores o regímenes extranjeros que atacan el buen funcionamiento democrático de la Unión. En la lucha contra estas campañas de desinformación, el papel de los verificadores de datos es esencial. Los verificadores de hechos tienen que identificar los errores, las falsedades y restablecer la verdad. Estos verificadores o fact-checkers son a menudo quienes lanzan alertas frente a las campañas de desinformación. Como responsables políticos democráticamente elegidos, tenemos que hacer lo necesario para que nuestro trabajo se pueda realizar con toda libertad, independencia y que se ponga a disposición de estos actores los medios necesarios para sus acciones. Sé que los periodistas y los verificadores se enfrentan a diferentes desafíos y nosotros tenemos que ayudarles a que puedan asumirlos. Por eso nos complace muchísimo acoger hoy entre nosotros al señor Elliot Higgins de Bellingcat. Tenemos verdadera impaciencia a la hora de escuchar su testimonio sobre las revelaciones relativas a casos de injerencia extranjeros y para poder intercambiar con usted opiniones sobre los medios necesarios para apoyar su trabajo. Bellingcat es un colectivo internacional independiente de investigadores y periodistas ciudadanos que utilizan el open source y métodos de investigación en medios sociales. Señor Higgins, tiene usted la palabra durante 10 minutos. Si nos está escuchando, nos complace en poder intercambiar opiniones con usted hoy. Gracias. Yo soy Elliot Higgins, director ejecutivo de Bellingcat. He trabajado con mi organización recientemente en la situación en Ucrania, también en Siria. También en relación con las acciones de desinformación del gobierno ruso, pero en la detección de esas fuentes de desinformación, la comunidad de la información y de los periodistas en general es crucial. A lo largo de los años ha habido un aumento de los ataques y las acciones de desinformación. Hay que entender la naturaleza de los ecosistemas de los medios de comunicación para ver cómo se producen las distorsiones de la información de manera cada vez más frecuente en línea. Los ecosistemas de medios de comunicación funcionan por un intercambio o contagio de noticias. Gran parte de mi trabajo en Bellingcat se ha referido al tráfico de armas en Siria. La desinformación a veces no proviene de donde se espera, de donde se cree. En mi informe hay un gráfico que me gustaría utilizar para que entiendan de dónde puede provenir la desinformación. Hay que entender todos estos ámbitos que aparecen en el gráfico como el número de tweets que se producen en diferentes ámbitos. También hay una serie de artículos vinculados con esas acciones de desinformación. Lo que queremos mostrar es que el debate y los intercambios sobre las campañas de desinformación
se multiplican y hacen que se conecten diferentes ámbitos. Pero hay que entender que estamos hablando de una red de medios de comunicación. A menudo se trata de acciones de propaganda disfrazadas. También de compartir el mismo artículo. Por ejemplo, diferentes medios de comunicación rusos tienen diferentes páginas web, pero que se centran siempre en las mismas fuentes de información. Sputnik y otros medios de comunicación rusos forman parte de un ecosistema de medios de comunicación que en realidad se oponen a otros ecosistemas de medios de comunicación predominantes. Y se dirigen a personas con intereses específicos en Siria. Se presentan como una oposición. A menudo hay toda una serie de temas varios de debate que se presentan. Por ejemplo, COVID-19, Brexit. Todos surgen del entorno QAnon y dirigidos a una audiencia muy específica que se considera como en contra de los medios de comunicación generalistas. No son propagandistas lo que están creando la desinformación, según la opinión de estas personas, sino más bien los políticos y medios de comunicación mayoritarios. Son personas que se consideran víctimas de la desinformación estatal, cuando a menudo este tipo de medios que consumen son precisamente las fuentes de desinformación. Para todas estas personas es prácticamente imposible entender, no se les puede convencer de que se equivocan. Los medios de comunicación alternativos se convierten a los ojos de quienes los consumen como objeto de ataques y cada vez reúnen a más personas en torno y es más difícil desmentirlos en nuestras democracias. Las acciones de los medios de comunicación principales son ineficaces. Lo que comparten estas personas son diferentes tipos de información sobre temas diversos. Hay diferentes centros de gravedad, según se desprende de mi trabajo. Durante mi trabajo en Siria he visto cómo se desarrollaban teorías de la conspiración antioccidentales. También en el conflicto en Ucrania. Y durante los bombardeos en Siria hubo una evolución en el ecosistema de los medios de comunicación que tendía a la propaganda. En torno al tema COVID-19 ha habido toda una proliferación de temas relacionados con el ámbito sanitario. No se trata de que haya activistas creando falsa información sobre COVID, sino de una serie de comunidades que se estructuran en torno a una actitud contraria a la información oficial sobre el COVID. Entonces, el tema es cómo solucionamos todo esto. Hemos visto una serie de cambios en una serie de fuentes de información y la verdad es que es una solución sería crear comunidades en línea paralelas, pero me parece una vía secundaria. Pero es verdad que hay comunidades que se han creado de manera orgánica en torno a estas líneas con
fines propagandísticos. Y esto, por ejemplo, pasó cuando el ministro de Defensa ruso publicó un Twitter sobre Siria. Y luego esto se copió en los medios o las redes sociales. Y luego, bueno, pues ha pasado también, por ejemplo, con las tropas estadounidenses en Siria. De alguna forma se comparte todo esto en las redes sociales. Y a ver si podemos ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos periodistas que publicaron estos vídeos sobre las tropas americanas y los soldados de la ISIS. Y aquí lo que vemos es que este vídeo no viene de las tropas rusas y tampoco americanas. Lo que han hecho ha sido utilizar un juego de ordenador, porque ya lo he dicho antes, la idea es propagar este tipo de desinformación en Twitter, y si se publica algo así, pues esto va a generar miles y miles de tweets. Pero lo que digo es que se trata de un juego de ordenador. Es claramente falso, pero aún así genera una serie de discursos en Internet. Y en vez de convertirse en un asunto en relación con las tropas americanas y sirias, se convirtió en un asunto sobre el Ministerio de Defensa ruso. Por eso yo creo que la verificación de los hechos es muy eficaz en los casos de desinformación, para poder combatir estas comunidades en línea orgánicas, que son parte de la desinformación, pero que además pueden ser parte de redes de investigación más complejas. Pueden servir también para desmantelar una serie de redes. Por ejemplo, esto ha pasado con investigaciones de Europol. Por eso, como digo, estas comunidades son clave para encontrar la desinformación, pero nuestro trabajo no se puede detener aquí porque, como digo, tienen un impacto enorme en nuestras sociedades. Muy bien, muchísimas gracias al señor Giggins. Vamos a comenzar ahora con el debate y le cedo la palabra a los coordinadores. Comenzamos con el señor Lenaz del PP. 2 minutos. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido interesantísimo. Yo soy holandés y quisiera agradecer el trabajo que usted ha realizado. La verdad es que ha sido utilísimo para encontrar información para nuestros equipos de investigación. Como digo, muchísimas gracias por el trabajo que realiza. Usted ha hablado de ecosistemas en las redes sociales alternativos. Me gustaría saber si tiene una idea de la envergadura que tienen en comparación con los ecosistemas en línea mainstream. ¿De qué cuota de porcentaje estamos hablando en la Unión Europea? Y luego otra cosa. También ha dicho usted que muchas de estas personas, aunque propagan informaciones falsas, ellos están convencidos de que están luchando contra la desinformación, y la verificación de datos poco sirve para convencerlos. Y ha dado este ejemplo de estas pruebas rusas, ¿no?, con estos juegos de ordenador, que fue, la verdad, muy útil para desmontar esta desinformación. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tienen los fact-checkers? Y luego,
Puede que no sea del todo fácil convencer a estas personas que forman parte de estas burbujas o de estos ecosistemas para que cambien de opinión, pero lo que sí que podríamos hacer es evitar que estas personas se introduzcan en estas burbujas y que creen sus propias comunidades. Aquí, en esta comisión, también lo enfocamos todo desde la perspectiva comunitaria de la Unión Europea. En fin, no estoy hablando de creación de sistemas alternativos. Esto sería más bien competencia de los gobiernos. Pero ¿qué medidas podríamos introducir para que se crearan estas comunidades alternativas? ¿Y qué podríamos hacer para que se creen estos medios más dinámicos en la Unión Europea para que los fact-checkers, el mundo académico, las ONGs, la sociedad civil puedan aunarse? Gracias. Ahora tiene la palabra el señor Majorino, del grupo SID. Adelante. Gracias, presidente. Yo también quisiera insistir en este tema, felicitando también al señor Higgins por el trabajo enorme y tan válido que ha realizado. Yo quisiera saber cómo podemos apoyar más a la sociedad civil para que pueda acceder a una gobernanza autónoma, independiente y autoorganizada para luchar contra los bulos. Y quisiera saber si nuestro invitado tiene alguna idea concreta. Por ejemplo, piensa que las instituciones podrían apoyar proyectos en este sentido. O se podría hacer algo, por ejemplo, en el mundo educativo, en la enseñanza. ¿Existe esa posibilidad? ¿Piensa usted que se podrían llevar a cabo campañas de información entre los chavales y las chavalas en las escuelas para que sean protagonistas de la lucha contra las noticias falsas? En resumidas cuentas, ¿qué pueden hacer las instituciones para apoyar a la sociedad civil? Por ejemplo, fomentando una mayor conciencia, pero también fomentando un mayor protagonismo para que sean anticuerpos sociales activos para, como digo, luchar contra la proliferación de estas formas o estas fuentes de desinformación organizadas. Gracias. Tiene ahora la palabra la señora Loiseau, del grupo Renew. Tiene usted la palabra, si me oye. Oui, merci, Monsieur le Président. Sí, gracias, presidente. Gracias por la presentación. A ver, tengo varias preguntas. ¿Tiene usted idea del impacto que tiene el movimiento QAnon aquí en Europa? ¿Y sabe usted si es un movimiento espontáneo o han podido detectar la presencia de fuerzas extranjeras detrás del movimiento QAnon? Y luego, ¿se puede trabajar con un fenómeno que tiene un programa que va durando y que tiene una serie de reacciones, como hemos visto en países musulmanes, a los atentados terroristas en Europa y sobre todo después del último atentado en Francia? ¿Trabajan ustedes en los temas de desinformación procedente de Turquía, Qatar o pasando por también la comunidad o la diáspora musulmana aquí en Europa? Y luego quisiera saber cómo eligen los temas en los que trabajan. Y luego, ¿qué responde usted a los que temen que en vez de la desinformación creemos un ministerio, una especie de ministerio de la verdad? Gracias. El señor Dreosto, en nombre del grupo ID, tiene la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Yo también quisiera saludar a nuestro invitado y quisiera darle las gracias por su presencia hoy aquí. Yo también agradezco algunas de las reflexiones que he oído en relación con la claridad sobre noticias falsas o verdaderas. Y yo tengo una serie de preguntas, un poco en línea de lo que decía ahora la colega. Yo quisiera saber cómo se seleccionan los temas o los casos que luego van a ser objeto de investigación. Y luego, otra cosa. En algunas situaciones se ha podido revelar públicamente
Bueno, ha habido una serie de investigaciones que se han publicado antes de que se informara a las personas investigadas. Yo no sé si esto se hace para no poner en peligro las investigaciones cuando tiene implicaciones penales. Y luego, no sé si tienen ustedes relaciones con las agencias de inteligencia. Gracias, gracias a usted. Tiene ahora la palabra la señora Gregorova, en nombre de los verdes. Si nos escucha, puede intervenir. Gracias. Gracias. También, señor Higgins, la verdad es que yo también le estoy muy agradecida por su trabajo y gracias por su presencia hoy aquí. Yo quisiera hablar de las iniciativas públicas y de las fuentes abiertas de inteligencia. Saben ustedes que nosotros a principios de 2025 creamos una task force para luchar contra la desinformación y para comunicar las políticas comunitarias de manera adecuada en Europa del Este. Fue la época en la que Rusia ocupó Ucrania y empezó a cobrar protagonismo en Siria. Entonces, está el tema del personal y la financiación, que son problemáticos, pero no solo. En septiembre un empleado dejó la Task Force y dijo que había poco apoyo de las instituciones públicas para luchar contra la desinformación. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión como investigador o periodista de investigación internacional. ¿Cuál es su valoración de lo que ha conseguido la Task Force hasta ahora? Y luego, ¿qué piensa usted de las técnicas de inteligencia de fuente abierta que utilizan Bellingcat? ¿Realmente son eficaces? ¿Y piensa usted que las podríamos utilizar nosotros también de manera más eficaz? Muy bien, muchísimas gracias. Dice el presidente, ahora en nombre del grupo ECR, tiene la palabra la señora Melbarde. Gracias, presidente. Espero que me escuchen porque he tenido algunos problemitas de conexión y disculpen si no he podido escuchar toda la presentación del señor Higgins. Pero espero que haya captado el mensaje fundamental. Yo entiendo que el antídoto o los medios son el antídoto más importante de la desinformación y el periodismo de investigación desempeña un papel primordial. Usted, señor Higgins, ha trabajado en una serie de investigaciones en la relación con la guerra civil siria y el tema de los servicios de inteligencia, la presencia de Rusia en Ucrania. Y yo no sé hasta qué punto ustedes se sienten seguros porque, en fin, usted puede ser persona non grata en algunos países que quieren controlar parte del mundo. Y tengo una pregunta. ¿Cree usted de que en las redes sociales hay contenido suficiente para conseguir este objetivo? El señor Grossius, en nombre del grupo Renew, tiene la palabra si nos oye. Hello, thank you, Chair, and thank you, Mr. Higgins. Gracias, presidente, y gracias, señor Higgins. Es un honor contar con su presencia. Gracias también por todo lo que hizo en relación con el Centro Científico en Gorski los días 21 y 22 de octubre y el programa de armas químicas. En cuanto a la desinformación, con las exportaciones de armas a San Petersburgo y ahora también a África, están investigando el origen de ese tráfico. En cuanto a InfoRust, por ejemplo, es un grupo de desinformación y se ha divulgado las acciones de desinformación sistemáticas de InfoRust provenientes de Moscú y yo me pregunto si en su investigación han encontrado quién está detrás, quién está haciendo esto, si puede compartir algo al respecto con nosotros. Por otro lado, el nivel de desinformación en Europa tiene que ver también con amenazas provenientes de Rusia. ¿Han experimentado ustedes amenazas similares?
y piensa que podemos hacer algo nosotros a nivel europeo. Por favor, díganos también qué podemos hacer, cómo podríamos arrojar luz sobre la situación para que puedan ustedes y todos los miembros de su comunidad de verificadores estar mejor protegidos. En cuanto a diferentes grupos mediáticos, ¿han investigado Russia Today, Sputnik en conexión con algunas otras agencias? Y por último, el departamento United Front en China. Parece que están ustedes muy centrados en Rusia, pero los chinos están invirtiendo muchísimo en este tipo de acciones de desinformación. Están empezando a investigar. Gracias por su trabajo. Gracias, señora Viola von Kramon. En nombre de los Verdes tiene la palabra. Gracias, presidente, y muchísimas gracias, señor Higgins, por su trabajo y por su presentación tan intensa y tan completa y prolija. Lo que Margareta Recuperaba ya ha preguntado me parece muy pertinente. Tenemos problemas de financiación para las instituciones públicas y ustedes han empezado. Usted empezó a partir de nada como un bloguero anónimo en 2012 y prácticamente ha divulgado información que instituciones europeas todavía no conocían. Su trabajo es valiosísimo y lo ha realizado prácticamente con nada, con la ayuda de voluntarios y prácticamente sin financiación externa. Pudo usted revelar el uso de armas químicas y también cómo se derribó el MH17. Su acción es esencial para la democracia y ha conseguido mantenerse independiente y orgulloso de su transparencia. Como están en la avanzadilla del terrorismo de investigación y de la verificación, sabe perfectamente que no bastaba con investigar a nivel de Internet, sino que tuvo que empezar a investigar con toda una serie de servicios e instituciones. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido de esta casa o de otros servicios internacionales para que sus investigaciones puedan ser más eficaces y más precisas? Y en segundo lugar, ¿cómo contempla las últimas evoluciones en el ámbito de la desinformación rusa? Yamasanik, por ejemplo, podría ser uno de los agentes de los servicios rusos. ¿Qué le parece a usted? Gracias. El señor Andrews tiene ahora la palabra. Gracias, presidente. Señor Higgins, no he podido escuchar su presentación, lo lamento. Tenía otros compromisos esta mañana. Así que me disculpo si repito algo que ya ha dicho usted. En esta era de la información ya no tenemos fuentes fiables de información sobre los acontecimientos más importantes a nivel internacional, por ejemplo, la guerra civil siria. Los corresponsales de guerra pues ya no son la referencia que solían ser, pero ¿nos puede decir en qué medida ha causado impacto en la opinión pública su trabajo sobre la situación en Siria y también ha afectado la política interna? Si nos pudiera dar ejemplos concretos de que, por ejemplo, quizá la política seguiría o estaría corrupta de no ser por su trabajo, esto sería muy útil. En cuanto a su propia organización, ¿tiene algún tipo de preocupación en este sentido? Y si no sucede, ¿cómo podemos apoyar su trabajo? Sé que ha dicho usted anteriormente que Bellingcat tiene una financiación al 50% y ¿es sostenible? Yo simplemente quería plantear también la cuestión de las campañas en línea sobre brutalidad policial en Nigeria. Hubo una campaña sobre un escuadrón antirrobos que proliferó en Instagram y Facebook con una serie de posts que se etiquetaron de manera incorrecta como noticias falsas, como bulos. Facebook se disculpó
y evidentemente le echó la culpa al sistema de algoritmos, pero nos gustaría oír su opinión al respecto. Gracias, señor Fett. En nombre del ID, es el último orador, Nicholas Fest. Muchísimas gracias, señor Higgins. Me impresionó su presentación. Usted ha sido un bloguero alternativo y evidentemente insatisfecho con los medios de comunicación mayoritarios. Yo también he visto durante los últimos 10 y 15 años que hay muchísima desinformación también en los medios de comunicación establecidos. Así que, ¿qué piensa de los intentos, como los de esta comisión INGE, de hacer balance de estos ataques de desinformación, sobre todo en los medios sociales, mientras que a la vez los medios de comunicación establecidos tampoco es que sean mejores por lo que se refiere a la calidad y a la exhaustividad y fiabilidad de la información? ¿Dónde ve usted el problema? Gracias, señor Fest. Quiero recordar que nosotros investigamos sobre injerencias extranjeras, no sobre los bulos o falsas informaciones que circulan por los medios. Nos centramos en las campañas de desinformación que tienen como objetivo evitar que los ciudadanos o ciudadanas europeos tomen una decisión con conocimiento de causa. Bien, pues una pregunta, señor Higgins. Su trabajo es esencial, pero ¿cuáles son los recursos con los que cuenta usted para desempeñar este papel que otros no cumplen? ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a una cooperación con las instituciones europeas y cómo prevé un estrechamiento de esa cooperación con las instituciones europeas? Hemos hablado también de plataformas que no son blogueros alternativos, sino que son verdaderos mastodontes capitalistas que sacan mucho dinero de la circulación de información y también concretamente de la desinformación. ¿Qué cooperación tiene usted con estas grandes plataformas? ¿Le ayudan a usted en su trabajo o bien los considera usted a veces obstáculos? Gracias. Tiene usted 10 minutos para responder a todas estas preguntas, lo que en sí mismo ya es una verdadera proeza. But I think one thing I can explain with Bellingcat is, as was. Bueno, es verdad que yo empecé como bloguero, sin dinero, sin ningún apoyo de ninguna organización, pero luego se generó una comunidad que fue creciendo y que extendió los trabajos. Tenemos ahora una comunidad y una red bastante estrecha, bastante tupida de investigadores, científicos que realizan investigación open source y colaboraciones con otros grupos y comunidades. Así que tenemos toda una serie de proyectos también en los que cooperamos con organizaciones de medios de comunicación, ONGs, agencias policiales incluso. Hemos trabajado en Europa en diferentes campañas para ayudar con las investigaciones, para verificar su fiabilidad. En cuanto al desafío de cómo poder luchar contra la desinformación y tratar el discurso desde que surge en línea es bastante difícil porque las plataformas, digamos, de desinformación están estructuradas con lazos muy estrechos en diferentes comunidades y estas comunidades van creciendo. Son comunidades además bastante opacas. De alguna manera, se ha mencionado a QAnon y es verdad que hay
un apoyo bastante amplio del Partido Republicano a esa comunidad. Y ha habido también mucha investigación al respecto, pero se trata de personas, familias, personas convencidas de que el gobierno no los representa e incluso es su enemigo. Es algo verdaderamente demencial. Sobre todo intentamos investigar los detalles y ver cómo se pueden involucrar más personas cercanas a esas redes durante talleres. Enseñamos a estudiantes las técnicas de la investigación en los medios de comunicación. Y hay que considerar que si el 50% de los niños de 10 años tienen un teléfono inteligente, un smartphone, pues se empieza ya desde muy, muy joven a tener acceso a ese tipo de narrativas. Es algo que habrá que tratar también a nivel de investigación. De esa manera podemos decir, bueno, pues hay que enseñar a esos jóvenes cómo funcionan las cosas, cómo circulan las ideas. Es algo que tienen que hacer de manera cotidiana los profesores en el ámbito educativo, pero es algo muy, muy difícil de hacer. Y no se trata simplemente de poner en entredicho esa desinformación por medio de lógica, porque la lógica no se acepta a ciertas edades, son ciertas capas de población. La situación de los niños es paradigmática. Es muy, muy difícil actuar frente a esa realidad. La administración Trump, por ejemplo, y el tratamiento que ha dado al coronavirus ha sido prácticamente minimizarlo, decir cosas que simplemente no eran ciertas. Pero el ecosistema de la comunicación que propugnaba esa desinformación en realidad se presentaba como abanderado frente a otros medios de comunicación que estarían mintiendo. Y en algunos momentos incluso se ha tachado a la información más veraz como de propaganda instigada por países extranjeros. En Siria, por ejemplo, se ha hablado de la propaganda de Turquía. Pero yo no creo que se pueda enseñar a un quinceañero cómo investigar, aunque desde luego ese es un instrumento muy, muy poderoso para luchar contra la desinformación. En cuanto a la información y cuáles son la desinformación y cuál es su origen, a veces no solamente nos centramos en investigaciones concretas, nos basamos en elementos de otras comunidades. Había preguntas sobre el tema de la financiación. Es verdad que en general nos ha ido bastante bien en nuestra organización. Y es verdad que hacemos algo bastante novedoso que no se ha hecho antes. Y bueno, hemos diversificado. Y bueno, ahora mismo creo que tenemos un 70% de nuestro presupuesto que viene de 6 o 7 personas o asociaciones privadas y un 30% que viene de los talleres. También publicamos algunas cosas que son fuente de ingresos. Y la verdad es que utilizamos bastante bien nuestro dinero porque tenemos una red muy amplia con la posibilidad de que haya más personas que se impliquen en nuestras
estas investigaciones, pero también está todo muy controlado, claro, porque tampoco es algo que pueda hacer cualquiera o que podamos encomendar a cualquiera. Luego, no, me han preguntado algo sobre las fábricas de troles. Pues la verdad es que la semana que viene vamos a publicar algo sobre las elecciones americanas por parte de Rusia y vamos a intentar explicar cómo han conseguido los rusos utilizar estos troles. Pero bueno, como todavía no he publicado nada, no puedo adelantarles detalles. Luego, el tema de la seguridad. La semana pasada publicamos un artículo sobre el tema de las armas y la verdad es que hay muchos actores estatales rusos que nos proporcionan muchísima información. Lo único que hay que hacer es andarse con muchísimo cuidado siempre y cuando sea posible. En relación con el tema de Wirecard, parece que huele bastante mal. Hay algunas investigaciones en relación con Rusia, lo relacionan con Rusia, probablemente sea inteligencia rusa, pero el impacto que esto puede tener en nuestro trabajo sobre Siria, bueno, es algo que vamos a ver. Yo creo que también tendremos más credibilidad cuando consigamos que los gobiernos puedan permitir un acceso a la información más mainstream sin tener que recurrir a las fuentes de investigación open source. Pero bueno, es verdad que en relación sobre el tema del uso de armas químicas en 2013 hay muchísimas preguntas. Si había habido un uso previo por parte de las fuerzas sirias. En fin, es algo que, como digo, tenemos que seguir investigando. De cualquier manera, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, todavía nos quedan unos cuantos minutitos, algo poco habitual, así que yo quisiera repetirle dos preguntas que le hemos planteado en relación con la cooperación con las instituciones europeas. Y luego también le preguntaba por su balance del trabajo realizado aquí en las instituciones europeas. Y luego había una segunda pregunta sobre China. Si es tan amable responder a estas preguntas. A ver, el impacto del trabajo de las instituciones europeas. Es verdad que hay varios organismos que luchan contra la desinformación y que no necesariamente trabajan de manera coordinada. Y esto es un fallo porque si lo hicieran podríamos conseguir más impacto. Nosotros intentamos, como digo, involucrar a otros actores y también intentamos poner algo de información a disposición. Pero bueno, los contactos siempre son útiles. El tema de la verificación de datos es algo que hacemos con muchísima frecuencia, pero no es lo único que hacemos. Somos un equipo. Y no sé, por ejemplo, cuando hay informaciones falsas propagadas por las fuentes rusas, pues intentamos luchar contra esto.
Pero el problema es que no necesariamente hay mucha gente interesada en desmontar estos bulos y llegar a la opinión pública. Yo creo que aquí es donde hay un reto importante. Hemos trabajado en una serie de proyectos de comunicación estratégica, de lucha contra la desinformación, pero el problema es que hay organismos aquí que no entienden realmente cómo funcionan estos ecosistemas o no entienden la influencia de Rusia. Entonces, como digo, les cuesta entender realmente qué es lo que está sucediendo. Por eso hemos intentado formar a periodistas, pero como digo, lo que nosotros les aportamos es algo que pueden utilizar en su trabajo. En relación con el tema del China, tiene que ver con cómo se presenta todo. Necesitamos verificadores de datos, fact-checkers, y necesitamos personas que sepan chino, que tengan competencias lingüísticas también para poder adentrarse en estas comunidades y desentrañar el significado de lo que se dice aquí. Y esto la verdad es que es muy complicado crear comunidades que trabajen en este tema. Y es difícil también contratar a gente porque simplemente no existe. Y, en fin, todavía le queda 2 minutos y creo que la señora Pagazartundúa desea intervenir. Sí, muchísimas gracias, presidente. Señor Higgins, a mí me ha parecido muy interesante cómo, del mismo modo que surge en el ecosistema de redes sociales la desinformación y agentes maliciosos, surge gente como usted, primero como una sola persona y ahora pilotando una estructura. A mí me gustaría saber cuántas personas forman con usted el núcleo duro de esa estructura y qué perfiles tienen. Si tienen gente de administración, gente de informática, gente de ingeniería, gente de análisis. Me gustaría saber un poco ese núcleo duro que usted pilota, ¿de qué se compone? ¿Cuántas personas son ustedes? Mr. Higgins. Señor Higgins. Bueno, tenemos un equipo donde somos unas 30 o 35 personas con unos 18 voluntarios, que son los que a diario hacen este trabajo. Luego es verdad que está el tema de la elección del tema y también depende del interés de las distintas personas de que consta este equipo. Y aparte de esto, tenemos una comunidad en línea muy activa. Unas pocas centenas de personas y luego tenemos otras miles de personas que de alguna forma están ahí y que se pueden implicar puntualmente en proyectos o en campañas cuando necesitamos esta implicación extra. Así que tenemos, como digo, una comunidad así orgánica bastante amplia. Pero la verdad es que el equipo de investigadores es otra cosa. Es difícil encontrar investigadores. Incluso el concepto de la investigación open source o de fuente abierta requiere un know-how muy especial. Por eso tenemos que trabajar en proyectos de conservación de bases, porque hay algunos ámbitos donde no ha habido nada de investigación. Nos tenemos que basar en lo que ya existe y esto puede ser también bastante útil, ¿no? Porque puede que aquí encontremos datos que andamos buscando. Pero para nosotros es importante crecer y construir esta comunidad, porque esto es lo que realmente puede contrarrestar verdaderamente la desinformación, ¿no? Si la gente cree verdaderamente que los medios de comunicación mainstream están mintiéndole a la opinión pública. Muy bien, muchísimas gracias, señor Higgins.
Muchísimas gracias por su presentación, por su disponibilidad y sobre todo por el trabajo que realiza con su equipo. Hemos estado encantados de recibirle en esta sesión del Parlamento Europeo y ahora pasamos ya al punto varios. Y en el punto varios quisiera decirles que la presidenta de la Comisión SEDE, que también es la coordinadora de Renovar en nuestra comisión especial, Nathalie Noiseau, invita a los diputados de nuestra comisión a participar en 2 comisiones de SEDE. La del 28 de octubre, donde se tratará el tema de la propaganda y la desinformación en relación con el Estado Islámico, y también otra reunión el 16 de noviembre que irá sobre los ciberataques y las acciones realizadas por la Unión Europea en materia de ciberdiplomacia. Espero que la mayoría de ustedes puedan participar en estas 2 reuniones, cuyos órdenes del día les enviaremos en cuanto podamos, y quisiera dar las gracias a la señora Loiseau por estas iniciativas que refuerzan la cooperación entre las comisiones INGE y SEDE, que en sus mandatos respectivos tienen muchos puntos coincidentes. Y si no hay puntos sobre bajo vario, podemos dar por finalizada esta reunión. Y les recuerdo que la próxima reunión nuestra se celebrará el 9 de noviembre y me reuniré con los coordinadores a la 1:15 en la sala que ya les comunicaremos. Gracias a los intérpretes, dice el señor Glusman, gracias al equipo de limpieza que ha limpiado la sala en el descanso y les deseo muy buen día a todos ustedes. Adiós.